El siguiente es un programa recreativo clasificación A y destinado a todo usuario. Hola amigos, salsómanos y melómanos de nuestras razas latinas. Les habla el supersónico de la salsa, Salvador García, para invitarlos a sintonizar el programa Azoco Salsa 74, que será transmitido todos los domingos de 12 del mediodía a 2 de la tarde, con mucho talento nacional. Y recuerden, salsa y cultura hasta la sepultura. Muy buenas tardes, amigos salsómanos y melómanos de Venezuela, Margarita y el mundo. Un verdadero placer estar de nuevo con todos ustedes este domingo sabroso hasta las 2 de la tarde con nuestras razas latinas. Iniciamos. No quiero antes presentar a mi invitado de lujo hoy. Siempre me he invitado para su programa y ahora yo lo invito para el mío. Jorge Palacio hace un programa en Tiuna 91.1 FM, muy dedicado a la música cubana. Y bueno, él está aquí hoy lo tuve que invitar porque ya él me ha invitado a 2 programas y, había que hacerlo. Aparte de eso, es un gran caballero, un gran personaje. Ustedes ya lo van a conocer. Jorge, los micrófonos de la 88.7 para un saludo para todos nuestros oyentes. Bueno, ante todo, gracias por invitarme a tu prestigioso programa y un gran saludo pues a todos y cada uno de esos melómanos y melómanas de tu audiencia que fielmente pues están en plena sintonía todos los domingos de 12 a 2 de la tarde. Gracias, Salvador. Gracias a ti por haber venido. Bueno, Jorge, ahora le toca a usted como invitado de honor de este segmento. Díganos pues de qué se trata su programa, qué día lo tiene, cuál es el dial, etcétera. Bueno, Salvador, vamos a hablar entonces sobre el programa. El programa se llama Al Son del Son. Tiene pues como objetivo precisamente desglosar toda esa temática musical a partir del son, la guaracha, el mambo, la rumba, el danzón, el bolero son, todos esos intérpretes y la historia de cada uno de ellos y el desarrollo de su música, cómo fue evolucionando desde los principios. El programa se da en la 91.1 FM, Tiuna, los días lunes, miércoles y viernes, de 3 de la tarde a 4 y media de la tarde. Los martes y jueves, a ese mismo horario, también en la 103.9 FM, Picúa, la Corsaria del Caribe. También tenemos ese mismo programa con ese mismo formato. Sí, en Pampatar, ¿no? En Pampatar es una emisora comunitaria, queda en las casitas de Pampatar. Y Tiuna, 91.1 FM, pues ya nos mudamos, tenemos 3 semanas mudados en el Círculo Militar y la cobertura a todo el oriente venezolano y bueno, parte del occidente también. Es más o menos la temática. Pudiéramos también hablar algo sobre el desarrollo del son, para que pues tu audiencia tenga una idea también de cómo fue evolucionando el son, ¿no? Si tú me permites. No, claro. Usted es el anfitrión, ¿no? Y digo, yo soy el anfitrión, usted es el que va a desarrollar su tema. Vaya. Sí, bueno, pudiéramos definir primero el primer tema que se hizo de un son que propiamente no era son, pero era son, o sea, es inentendible a veces, ¿no? Eso fue en el año 1562, que fue por 2 hermanas dominicanas, que se llama el son de Mateodora. Ese se puede decir que es el primer son conocido propiamente dicho. 2 esclavas africanas, esclavas africanas no, eran de Santo Domingo, pero eran esclavas. Y fue el primer son que se escuchó. Y luego, bueno, ya a comienzos del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, hay un ritmo que llama el nengón. Es un ritmo nengón netamente africano, que se da con un tronco en forma de arco, con una cuerda y una piedra enterrada en el piso, que hace las veces de bajo. ¿Ve? Ese bajo fue evolucionando y se convierte en la marímbula,
la marímbula que se llama, que ya es el instrumento en sí del son cubano. ¿Ve? Que ya entonces ya fusiona a llamarse el changüey. El changüey es el padre del son cubano, ¿ve? Que es donde se fueron formando varios grupos y fue evolucionando para darle luego el paso al son. El changüey se da concretamente en las montañas de Guantánamo, donde completamente campesino, y se formaban unos guateques, como uno lo llama, y se llamaba también en esa época, en las casas, a los alrededores, en la vecindad, en los pueblos, y se daba a veces en una casa, a veces en otra, pero no coincidiendo, porque aprovechaban también para, dentro de ese marco festivo, el dueño de las casas hacía comidas, bebidas, y entonces le generaba eso algún dividendo, una ganancia comercial en esa época, pues. Y bueno, originalmente arranca con el 3 cubano, que como tú sabes, pues es una guitarra de 3 pares de cuerdas. Ese es el 3 cubano, y el que sabía tocar 3 cubanos, que llegaba al sitio, se formaba el guateque, porque entonces la gente lo que hacía es agarrar una lata, agarrar una piedra, cualquier cosa, y bueno, con el instrumento también de la marímbula, que hacía a veces de bajo, ¿ves? Entonces así se fue formando el son y fue evolucionando hasta darle paso concretamente al son cuando se fusiona con la guitarra, ¿verdad? Y el bongó, obviamente el bongó, que el bongó, la marímbula, el 3, luego forma la guitarra, y bueno, hasta que fue a parar a La Habana, Cuba, y de ahí pues para el mundo entero, ¿no? Y en La Habana, Cuba, pues el primero que llevó el son a La Habana, Cuba, es Nené Manfugaz, un personaje llamado Nené Manfugaz, que fue los primeros años del siglo XIX, por ahí el 1910, 1920. Fue el primero que puso el son ahí, pero también tenemos claro que uno de los primeros sectetos fueron el de Ignacio Piñeiro, con su son secteto oriental primero, y luego se transforma en el secteto habanero, ¿ve? Que es lo que en sí ya profesionalmente entra el son a La Habana, Cuba, y es prohibido, ¿no? Muchas veces es prohibido por la alta sociedad, porque decía que ese sonido o esa música venía del campo, ¿no? Y entonces era otro tipo de clase social, y se prohíbe el baile, se prohibía las presentaciones, y bueno, el presidente Machado es el que oficializa ya el son cubano en los años 30, cuando en su cumpleaños permite que la Sonora Matancera participe dentro del desarrollo de su celebración de cumpleaños. Entonces a partir de ahí pues ya se oficializa, y bueno, después de Ignacio Piñeiro pues aparece también Arsenio Rodríguez, ¿verdad? Que es el que incluye las 2 trompetas, incluye el piano, incluye la conga, y se va ampliando mucho más el formato. Y recordemos que Arsenio Rodríguez es un tremendo tresero, ¿no? Y Miguelito Cuní fue uno de los cantantes también de Arsenio Rodríguez. Por ahí es el nacimiento del son. Ya en los años 50 entra el bárbaro del ritmo, Benny Moré, pues que es conocido más universalmente, pues. Entonces, bueno, el programa en sí lo que quiere es que la gente se vaya dando cuenta, el que no sabe, y vaya aprendiendo didácticamente cómo fue evolucionando el son. Oye, hacía falta. Por ahí va la cosa. Hacía falta un programa de su estilo. La verdad es que a mí me gustó mucho y me sigue gustando. O sea, que soy uno de tus fans. Ah, bueno. Muchas gracias, Sonor. Entonces, oye, qué buena explicación, muy bueno. Hay que recordar también que la marímbula es un cajón, que el personaje se sienta encima del cajón, sí, que hay un hueco en el medio, pero tiene 3 latas, que las 3 latas son sol, re, la, mi. Sí, ¿Okay? sí, correcto. Eso se me pasó eso. Menos mal que tú estás ahí a tono. Sí, es que ese fue mi primer instrumento. Menos mal que tú estás al son. Sí, ese fue mi primer instrumento que toqué. Bueno. ¿Entiendes? Sí, correcto. Y bueno, y después entra el guayo. Dentro del son también entra el guayo, que es el otro instrumento, que es un simple rallador en esa época, y con eso, bueno, hacían como una especie de charrasca, y las maracas que las fabricaban con semillas. Así es. Sí, eso es. Bueno, aquí nos escribe Jesús Prieto, nos dice Jesús Adolfo Prieto. Ayer me vacilé el show de José Miguel Madrid en la entrevista que ustedes dos le hicieron allá en La Vela.
Ah, qué bueno, Entró, qué chévere. entró al programa. Eso fue el viernes, hace 2 viernes que... Sí, 2 viernes. Explique lo que hicimos ahí. Sí, bueno, el amigo Jesús Prieto. Jesús Prieto se vaciló anoche, y usted también, usted, melómano y melómana que nos está escuchando, se lo puede vacilar a cada momento si usted quiere. Eso fue un trabajo que hicimos coincidencialmente, algo así, no preparado, pero bueno, cuando uno está con esa frecuencia, pues es muy fácil crear, ¿no? Y lo que hicimos fue simplemente acompañar a José Madrid al recital que tuvo en La Vela hace más o menos una semana atrás. Y bueno, tomamos, visualizamos, filmamos, y eso armamos y se hizo una edición y se montó y se publicó en YouTube. Usted lo puede buscar, Melómano y Melómana, 01 programa, salsa, son y sabor. Y usted va a disfrutar. Sí, tienes que poner el 01. 01 programa tiene que ponerlo. Sí, okay. sí. Hay que hacer en YouTube. esa aclaratoria. 01 programa, salsa, son y sabor. Y se disfruta y se vacila ese momento agradable que pasamos. Qué bueno. Me faltó uno. A Katy Pino, y esposa de Jorge, en plena sintonía. Qué bueno. Todo suyo. Bueno, regresando aquí. Y ya iba a decir el son del son. Y la costumbre, así es. La costumbre. No, que quería adicionar un poquito más al desarrollo de la temática del son que tuvimos en el segmento anterior. También en esa época también debemos recordar a Antonio Machín, que Antonio Machín en los años 1930, también fue uno de los baluartes que internacionalizó también el son cubano. Hablando de Cuba netamente, Santiago de Cuba, en el año aproximadamente 1949 aproximadamente, se da la conformación de el dueto Los Compadres con Lorenzo y Herrezuelo, y Compay Segundo, que es Francisco Repilado. Compay Segundo no duró mucho tiempo, creo que fueron 2 años lo que duró en el dúo Los Compadres. Y bueno, en esas épocas ellos andaban pues de bohío en bohío, y las fiestas normalmente arrancaban, las fiestas en sí, del 8 de diciembre hasta el 24 de diciembre, tenían un día de descanso, y luego continuaba hasta el 6 de enero. Salvador, tremenda fiesta. Esas eran las fiestas buenas, ¿no? Yo siempre digo, oye, tanto preparar un año completo para celebrar un 31 y ya amaneció y se acabó. No, esa gente era a partir del 8 de diciembre, lo celebraba hasta el 6. Y se hacían las competencias de soneros, inclusive, que duraban 3 días contiguos, de la competencia de soneros, quién disparaba más el bongó con el 3, ¿no? Así más o menos era la cosa. Después de que sale Francisco Repilado, entra el hermano de Lorenzo, Reinaldo y Herrezuelo, el famoso rey, caramba, se me fue el apodo. Rey Caney, ese mismo, Rey Caney. Sí. Menos mal que estamos en la misma sintonía, ese mismo es. Y bueno, y ese fue otro también de los que dieron la gira y estuvieron viajando por parte de Europa y América, pues, dando a conocer ese son sabroso, porque ese era el propio son sabroso de los campos de Cuba, ¿no? De Santiago de Cuba. Tenía por aquí un mensaje, pero se me fue. Bueno, entonces por ahí van más o menos los tiros, Salvador. Bueno, seguíamos desarrollando nuestra temática, entonces, Jorge. Pudiéramos también ya trasladarnos un poco más adelante, más hacia lo actual. El changüí, uno de los exponentes que internacionalizó también el changüí, creo que fue en el año 1980 y algo, formó la orquesta Helio Rebé y su charangón. Tremendo. Es un desarrollo increíble. Y bueno, él también fusionó ese changüí de la parte de Santiago de Cuba, de Sierra Maestra, y lo transformó, adicionó más instrumentos, pues, y lo internacionalizó.
Pero de ahí, por ejemplo, tenemos varios que podemos nombrar. Podemos el trío La Rosa, los Guaracheros de Oriente, el grupo Sierra Maestra, que todavía está vigente, de manos de Juan Marcos, que es uno de los tresistas muy buenos, excelente cantante, arreglista. Y Juan Marcos fue fundador de ese conjunto Sierra Maestra, para luego dar paso al Afro-Cuban All Star y terminar con ese gran proyecto que le dio como un segundo aire al son a nivel internacional, que fue ese gran proyecto, el Bellavista Social Club, que por cierto ahí está Ibrahim Ferrer, que este 6 de agosto se celebraba también, se conmemoraba pues su fallecimiento. Y Ibrahim Ferrer, un gran cantante también, y aparte de eso, era de esos viejos olvidados. Él regularmente lo que hacía era lustrar zapatos, limpia bota, y en sus momentos de ocio pues se integraba en esos guateques, hasta que más adelante pues tuvo su lugar que correspondía, y terminó también grabando inclusive con Omar Puerto Hondo, que es una de las grandes baluartes también. Conjuntamente con Omar, pues tú eres fanático también de Elena Burke también en esa época, claro. La hermana de Omar, pues Aide, sí, que también formaban el cuarteto. Y aparte de eso, que podemos hablar también, el grupo Anacaona. Ellas fueron fundadoras también de Anacaona. Ese grupo tiene toda la vida, ¿no? Toda la vida. Ese grupo, ellas fueron una de las fundadoras de ese grupo, y actualmente pues está vigente, obviamente, con otras integrantes, ¿no? Claro. Que han ido dando la vanguardia, ¿no? Casi toda familia, ¿no? De familia y músicos, ¿no? Y vamos a estar claros también que en Cuba el que no es músico no es cubano, ¿no? Sí. Porque mira, en esa época que se hacían esos guateques del changüí, la gente hasta con las paredes tocaban con una piedrita, y todo el mundo compartía y todo el mundo se integraba. Por eso es que viene esa gran frase de Ignacio Piñeiro, que dice: el son, se me fue, vale, la frase esa famosa de Ignacio Piñeiro. ¿Tú te recuerdas? No, en este momento no, me agarraste por elevar. Oye, pero no importa. Oye, lo tenía, cuando me recuerdes te lo digo. Eso es. Y entonces precisamente eso, pues dándole ese valor a esa música, y conjuntamente con ese híbrido que se hizo de África y luego España, al integrar la guitarra, formar parte de ese desarrollo de los instrumentos, pues se hizo ese híbrido, y por eso es que en Cuba pues consigues una cantidad de no solamente el son, sino la guaracha, el cha-cha-cha, el mambo, la rumba. Y también podemos estar bien claros que en esa época el baile nacional tradicional de Cuba era el danzón, y luego el danzón pues hizo a un lado el danzón, y prácticamente hoy en la actualidad es el son el que manda como una cuestión tradicional o cultural dentro del desarrollo de la música cubana. Así es. Aquí estoy usando otro mensajito. El Beto Brizuela, 100% salsa. Saludos, Beto. Cabrera, qué bueno, Beto. Saludos a Beto y a Luis Delfín también, que está en sintonía por allá en las Cabreras, seguro. También, sí, se anda con Beto por allá. Qué bueno. Ya me recordé, mira, el son es lo más sublime para el alma divertir. Se debiera de morir. Ajá. ¿Quién? Se me fue ahí otra vez. Quien por bueno no lo estime. Ya, listo, ahí está. Tú sabes que nosotros cuando tenemos esta juventud acumulada, a veces se nos escapa algo, ¿no? Sí. Pero ese refrán o esa letra es de Ignacio Piñeiro. Y eso es lo más claro que tú puedes reducir o puedes resumir lo que vale el son en esas dos líneas. Muere ahora el puertorriqueño Rafi Levy. Rafi Levy, sí, ahora en Miami, hace 2 o 3 días muere Rafi Levy. Una complicación que tuvo en la cadera de un accidente que ya él tuvo en el año 1972. Tenía una prótesis
y bueno, le llegó el problema de la prótesis, se le complicó en la época actual, eso se le fue infectando y lamentablemente falleció, y bueno, falleció dormido, o sea, de repente estaba durmiendo y no se despertó más. Sí, eso fue un accidente que tuvo con su orquesta en el año 72, donde falleció uno de los músicos, el trompetista, falleció, y es cuando él tiene la visión de una cuna blanca, y es cuando él saca ese tema, La Cuna Blanca, precisamente en homenaje a su trompetista. Y luego retoman ese tema cuando muere la hija del cantante Marrero, que era el cantante de ese grupo de Laffy Revi, muere en el 80 y algo, 82 me parece, y retoman nuevamente ese tema que es La Cuna Blanca. Y quería agregar algo, bueno, no relacionado a eso, sino que me recordé, y si no lo digo, después mi pequeña sonerita se molesta con el abuelo. Entonces era para enviarle un saludo a mi pequeña sonerita Naisha, que siempre está pendiente de todo lo que su abuelo hace en la radio. Ella está ahí pendiente, monitoreando todo eso. Entonces aquí le mando unos besitos. Y la tengo involucrada en mi sweeper en el programa también. Ella participa en el programa El Son del Son. Lo hace muy bien, ¿no? Lo hace muy bien. Tú lo has escuchado, tú lo has escuchado. Claro. La idea es multiplicarse en los fans. Claro, ¿Okay? claro. Que mi audiencia te oiga y tu audiencia me oiga, ¿entiendes? Y así sucesivamente con todos los melómanos y salsómanos que estamos pendientes de todos los programas de radio, acá el de Wilmer González en YBK Mundial todos los sábados, el de Gerardo Méndez Castillo todos los días en Espartana 105.5 FM, y otros que se me escapan ahorita de la mente, Borges Cedeño también en la 98.1 los sábados al mediodía, y Franklin Kay que viene por ahí rodando también, y así sucesivamente hay otros programas. Ahora yo no entiendo, porque es lamentable, ¿no? Porque si estamos todos en este ambiente, de una u otra manera portamos el estandarte de la defensa de este son, la salsa y ese tipo de género musical, lo ideal pues sería hacer eso, precisamente lo que tú haces en tu programa, lo que yo humildemente también lo hago, o sea, tratar de reunir todos esos melómanos y melómanas a manera que estén en plena sintonía de todos y cada uno de los programas. Pero ojalá lo hicieran todos, ojalá, y le hago un llamado, si alguno de los productores de esos programas pues están en sintonía, pues que tomen nota de eso. No es una cuestión de egoísmo, sino una cuestión de ampliar completamente. De ninguna forma, no hay que tener, como dice... Hay que ser amplio en ese sentido, y si nosotros somos de una u otra manera promotores culturales de ese género, pues hay que promover vamos a fortalecerlo, promoviendo entre nosotros mismos. Eso es. Claro, está incógnito. Pero es bueno que siempre ponga su nombre. Lamentablemente el tiempo no nos da y tenemos la última canción montada ya se monta los jueves. Hoy más bien hemos improvisado un poquito con las canciones. pero puedes, si tú me permites, puedes sintonizar mañana a las 3 de la tarde, 91.1, claro, y ahí escucha el son. Y tú le pones el son ahí. ¿Cómo no? Qué bien, bueno, fíjate, cuando si se pelea el chingo, se agarra el sin nariz. Salsa, son y sabor. A las 3 en punto. Más nada, entonces mañana te complace entonces, pero pon tu nombre, que siempre es bueno, ¿ok? Está bien, bueno, vamos a seguir desarrollando entonces nuestra temática ya en el último segmento, ya no queda mucho. Entonces, bueno, lo que usted quiera agregar, hermano. Bueno, ahora entre cortes que tú me preguntabas que cómo era eso de que estaba involucrado con ese tipo de género musical, el son y eso. Bueno, te decía que cuando yo era muchacho, muy muchacho, mi padre le gustaba muchísimo escuchar música cubana, muchísimo. Y era tan así que él, por ejemplo, ponía una música y se sentaba a disfrutarla y decía, ahí está mi compadre Benny cantando, ahí está mi compadre tal, ¿no? Y yo decía, oye, pero mi papá tiene tantos compadres cubanos. Claro, la inocencia del muchacho, ¿no? La inocencia del muchacho, decía, oye, mi papá, conoce gente, vale, famosa, y son compadres de él, ¿no? Y por ahí me fue interesando ese tipo de música, investigando ese tipo de música, y bueno, pero es algo que tú lo llevas dentro, intrínseco, dentro de uno mismo, ¿no? Es una espiritualidad hacia esa música cubana, ¿no?
pareciera que ya uno lo haya vivido en una época ya esas situaciones, ¿no? Por eso digo, es algo espiritual, ¿no? Y ahí es cuando se da esa frase. Porque usted lo vivió, porque usted estuvo en Cuba, ¿no? Sí, cómo no, la última vez hace 2 años estuve allá y eché unas bailaditas también del son cubano allá. Me recuerdo que, por cierto, el día viernes puse un número sabroso de Compay Segundo, original de Compay Segundo, lo puse en el programa del día viernes, el número sabroso. ¿Estuvo en el Tropicana tú? No pude ir al Tropicana. No. Dicen que el que va a Cuba no va al Tropicana, no estuvo en Cuba. Lo que pasa es que fui como un poco amarrado también por compromisos específicos, y bueno, esos compromisos específicos pues nos impidió tener una mayor movilización, ¿no? Con mayor libertad de movilización. Pero en esa época sí estuve en el Parque Colmenares, Almendares, perdón, y hay un sitio, hay un caney bien sabrosito, y tuve la oportunidad de bailar con un grupo de son, precisamente esa música, sabroso, de Compay Segundo, ¿no? Y bueno, y dije, por fin estoy acá, y bueno, disfrutar de la gente, esa idiosincrasia cubana, la gente cubana, bueno, una cosa extraordinaria, los paisajes, la tierra, y bueno, por fin estoy por acá, y ahí se cerró ese ciclo de espiritualidad, pues, que era lo que faltaba nada más, ¿no? Y bueno, eso, más o menos por ahí. Ese amor hacia el son, ese amor hacia la música cubana. A veces yo le decía a mi esposa en estos días, parecía que fuera reencarnado, que ya yo hubiera estado en esa época, allá en ese monte, ¿no? En el son montuno, allá por las montañas de Sierra Maestra, por Guantánamo, por esa zona donde salió el son hacia La Habana, ¿no? Bueno, lo bueno es que está olvidado un poco y usted lo está reviviendo, y lo tenemos aquí. Bueno. ¿Qué más, pues? Eso es bueno que la gente sepa, ¿no? Que la gente sepa las raíces, porque en realidad esas son raíces que se regaron luego a Latinoamérica y al mundo, ¿no? Y el programa que tú haces de salsa, realzar todos esos valores venezolanos, pues también todo eso tiene su historia, y todos salen de la sierra de allá de Guantánamo, de Cuba. También por eso. De ahí salió para el mundo. De ahí salió para el mundo. Se fusionó, se hizo híbrido, se desarrolló por varios géneros, pero siempre esa semilla está sembrada allá, en la sierra del oriente de Cuba, de Guantánamo. Bueno, vale, muchas gracias. La verdad que tuvimos un par de horas bien agradables aquí. Hay demasiada tela que cortar. El tiempo, como dice, estoy implacable. Y bueno, tenemos que despedir el programa. Lamentablemente llegamos a la última curva. Bueno, gracias. Al sprint. Llegamos al sprint. Entonces, bueno, despídase pues de nuestro público. Pues. Gracias a ti, Salvador. Reitero nuevamente por haberme invitado a este excelente programa, y bueno, gracias también a toda esa gran audiencia que tú tienes, todos esos melómanos y melómanas, como lo digo yo en mi programa, soneros y soneras, que están en plena sintonía en este género musical que no va a morir jamás, y nosotros somos partícipes de que ese género perdure, dando la promoción que hay que darle. Y bueno, gracias, Salvador, nuevamente. Gracias también aquí al Baby de la Salsa, que nos estuvo acompañando. Sin él, pues, hubiera sido imposible que este programa se dé. Así es. Bueno, hemos llegado al final del programa con también mucho talento nacional. Y igualito, el talento nacional se pierde de vista y están en el baúl de los recuerdos y hay que desempolvarlo, ¿entiendes? Por eso es que sigo investigando sobre el talento nacional de atrora y bueno, y del presente y lo que viene del futuro. Así que seguimos pues en esta onda bien sabrosa, la salsa, el bebé, el guaguancó y el son.